Duración estimada 10 minutos, 1500 palabras. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que la persona que te devuelve la mirada no eres del todo tú? Es una sensación extraña, ¿verdad? Como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Para la mayoría es solo un pensamiento fugaz, un truco de la luz o del cansancio. Pero para Marta, esa sensación se convirtió en el comienzo de una pesadilla de la que no podría despertar. Todo comenzó en la noche de Halloween. Las calles estaban llenas de risas y disfraces. El aire vibraba con esa energía juguetona y un poco espeluznante que solo esa noche tiene. Marta estaba en casa, terminando de arreglarse. No iba a ninguna fiesta, pero le gustaba mantener la tradición, decorar un poco, sentir el espíritu de la noche. Se dirigió al baño para retocarse el maquillaje y fue entonces cuando lo notó. El espejo sobre el lavabo estaba vacío. No era que estuviera sucio o empañado, simplemente no reflejaba nada. Podía ver la pared de azulejos detrás de ella, la toalla colgada en el gancho, el bote de jabón, pero de ella ni rastro. Parpadeó, pensando que era una jugarreta de sus ojos. Se frotó la cara y volvió a mirar. Nada. Era como mirar a través de una ventana a una versión idéntica de su baño, pero sin ella adentro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Salió del baño a toda prisa, con el corazón latiéndole desbocado. Corrió hacia el espejo de cuerpo entero que tenía en el pasillo. Lo mismo, el pasillo se extendía en el cristal, perfectamente detallado, pero sin su figura aterrorizada en medio. Se sentía como un fantasma en su propia casa. Fue a su habitación, al pequeño espejo del tocador. Vacío. Todos los espejos de la casa se habían puesto de acuerdo para borrarla de la existencia. El pánico empezó a apoderarse de ella. Se estaba volviendo loca. Era alguna extraña alucinación provocada por el estrés. Trató de calmarse, respirando hondo. «Esto no es real», se repetía. «Es solo tu imaginación». Con el valor que le quedaba, decidió enfrentarlo. Volvió al baño, al primer espejo, y se plantó frente a él. «Estoy aquí», susurró, casi como un desafío. «Tienes que verme». Se acercó lentamente, tanto que su aliento casi empañaba el cristal. Y entonces sucedió. La superficie lisa del espejo comenzó a ondularse, como el agua de un estanque al caer una piedra. Una imagen borrosa empezó a formarse, a materializarse desde la nada, y un rostro la miró de vuelta. Pero no era su rostro, no exactamente, era ella sí, pero diferente. La piel estaba surcada por arrugas que no tenía, finas líneas de preocupación marcaban su frente y las comisuras de sus labios. Había bolsas oscuras bajo sus ojos, y su cabello, aunque era el suyo, estaba salpicado de mechones grises y plateados. Era una versión de sí misma envejecida por décadas de sufrimiento y cansancio. Parecía exhausta, rota. Marta retrocedió de un salto, ahogando un grito. «¿Quién eres?», logró preguntar, con la voz temblorosa. La figura en el espejo la miró con una tristeza infinita. Sus labios, más finos y pálidos que los de Marta, se movieron lentamente y una voz, que era la suya pero a la vez no lo era, resonó en la cabeza de Marta, no en el aire del baño. «Soy tú», dijo la voz. «Tú, mañana, mañana». La palabra se quedó flotando en el aire, cargada de un significado terrible. ¿Qué quería decir? ¿Era una premonición? ¿Una amenaza? Marta no quería saberlo. Salió corriendo del baño, cerró la puerta de un portazo y se apoyó en ella, temblando de pies a cabeza. Pasó el resto de la noche acurrucada en su sofá, con todas las luces de la casa encendidas. Intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla, un mal sueño. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro cansado, escuchaba esa voz hueca.
Tú, mañana. No se atrevió a acercarse a ningún espejo. Ni siquiera quería mirar la pantalla oscura de su teléfono por miedo a lo que podría haber reflejado. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba como un martillo golpeando su cráneo. La 1, las 2, y entonces las 3 de la madrugada. La llamada hora del diablo. Justo en ese momento, un ruido la sobresaltó. Provenía del baño. Con un nudo en el estómago, se levantó y caminó de puntillas por el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta, tal y como la había dejado. Una tenue luz parecía filtrarse por la rendija. Se asomó con el corazón en la garganta, y allí estaba, el reflejo, su otro yo. Seguía frente al espejo, mirándola fijamente desde el otro lado del cristal. Pero ahora algo había cambiado. La figura estaba moviendo los labios sin emitir sonido. Parecía estar hablando, o quizá rezando. Sus manos estaban juntas, como en una súplica desesperada. Sus ojos estaban llenos de un terror puro, como si estuviera viendo algo horrible que Marta no podía ver. ¿A quién le hablaba? ¿De qué tenía tanto miedo? Marta sintió una oleada de piedad y terror al mismo tiempo. Esa mujer, esa versión futura de sí misma, estaba atrapada, suplicando en silencio desde su prisión de cristal. Quiso gritar, quiso romper el espejo, pero estaba paralizada. Se quedó allí, mirando, hasta que la figura dejó de mover los labios y simplemente la observó, con una expresión de resignación y pena. Finalmente, el agotamiento venció al miedo. Marta se retiró a su cuarto, se metió en la cama y se tapó la cabeza con las sábanas, como una niña pequeña escondiéndose de los monstruos. No sabe cómo ni cuándo, pero finalmente se quedó dormida, en un sueño pesado y sin sueños. La despertó la primera luz del alba, filtrándose a través de las cortinas. Por un momento, todo pareció normal. El sol brillaba, los pájaros cantaban. Pensó, con un suspiro de alivio, que todo había sido una terrible pesadilla de Halloween. Se levantó de la cama, sintiéndose un poco tonta por haberse asustado tanto. Caminó hacia la ventana para abrir las cortinas y dejar entrar la luz del nuevo día. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de la habitación. La sombra de la cama, la sombra de la mesita de noche, la sombra de la lámpara, pero al mirar al suelo, a sus pies, se le heló la sangre. No había nada. Donde debería estar su propia sombra, proyectada por la luz del sol que entraba por la ventana, solo estaba el suelo de madera, vacío. Se movió, giró sobre sí misma, levantó los brazos. Nada. No proyectaba sombra. El terror de la noche anterior volvió con una fuerza arrolladora, pero esta vez era diferente. No era un miedo a lo desconocido, sino la horrible certeza de que algo fundamental se había roto. La habían borrado de los espejos, y ahora el sol también se negaba a reconocer su existencia. Corrió al baño, con una última esperanza desesperada. Abrió la puerta de golpe. El espejo estaba normal, reflejaba el baño, la luz de la mañana, y la reflejaba a ella. Pero era la ella de la noche anterior, el rostro cansado, el pelo canoso, los ojos hundidos por el terror. Su yo del mañana había tomado su lugar. El reflejo, su nuevo yo, levantó una mano y la apoyó sobre el cristal. Y en el mundo real, Marta levantó la suya, pero no sintió el frío del espejo. Sus dedos atravesaron la superficie como si fuera humo, como si ella misma fuera solo un espectro. Se había convertido en un fantasma en su propia vida, sin reflejo y sin sombra, una presencia invisible atrapada entre dos mundos. El mañana del que le había advertido su reflejo ya había llegado, y ella ya no estaba allí para vivirlo. Gracias por acompañarme en esta historia. A veces las cosas más cotidianas, como un simple espejo,
pueden esconder los terrores más profundos. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente.